este tiempo de estar reunidos para oír tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Permítenos entender el mensaje de hoy y que lo que escuchamos se pueda grabar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Vamos a ver el por qué no tengo seguridad. Vamos a leer 1 de Juan 5 del 11 al 13. Amén. 1 de Juan 5 del 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. Hermanos, mientras vivimos nuestra vida de fe, es muy importante saber la seguridad que yo debo tener en Cristo Jesús. A pesar de que van a la iglesia, a pesar de que pueden tener años de creyentes, lo que más nos falta entender es la seguridad que yo tengo. Es decir, ¿qué tan seguros estoy? ¿Qué tan convencido? ¿Cuál es mi convicción que yo tengo de que realmente soy un hijo de Dios? Porque ustedes recuerdan lo que sucedió en el huerto de Edén, en Génesis capítulo 3. ¿Qué fue lo que el diablo atacó en ese momento? El diablo atacó su seguridad, su convicción, porque ya Dios le había dado la promesa. Génesis 2:17 le dice: de todo árbol puedes comer, menos de este que está en el medio, del fruto del conocimiento del bien y del mal. Dios no vaciló en su mandato, lo dijo claramente: puedes comer de todo, menos de este que está en el medio, del fruto del conocimiento del bien y del mal, de este no comerás. Eso no fue dudando, fue con toda seguridad. Pero cuando el diablo viene y empieza a tentar a Eva y a Adán, ¿qué es lo que el diablo le dice? Con que Dios te ha dicho, ¿no es cierto? Hablando mentiras. Así que Dios te ha dicho. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas, no quiere que tú conozcas el bien y el mal. ¿Qué estaba atacando allí el diablo? Estaba atacando su seguridad, su convicción. Y lo mismo hace en este tiempo con muchos creyentes, con muchas iglesias. Por supuesto que hay algunas ramas diferentes dentro de la teología. Y cuando hablamos de tener seguridad de salvación, lo voy a explicar más adelante, pero no piensen que estoy hablando seguridad en el sentido del libertinaje para hacer lo que uno quiere. No se puede ya, porque el Espíritu Santo está en nosotros, no podemos hacer lo que queremos. Pero si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, tengo que tener seguridad de que realmente soy templo de Dios. Es que cuando dice, vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, 1 Corintios 3:16, ¿qué representa eso? ¿A qué se refiere? ¿Que seremos templo de Dios solamente los domingos? ¿Solamente los días que voy a la iglesia soy templo de Dios? No, todos los días, todo el día, 24 horas del día, 7 días a la semana, soy templo de Dios. Nuestra salvación es eterna. ¿Qué quiere decir? Miren, nuestra salvación, primero, es que fue desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese creado, antes que el mundo fuese formado, ya Dios había predestinado nuestra salvación. Nuestra salvación fue desde antes, nuestra salvación es ahora. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El tiempo es ahora también nuestra salvación. Y la salvación también es el futuro. ¿Por qué? Porque aquel que los llamó, los predestinó y los glorificó. Todavía no estamos glorificados, pero eso va a suceder el día que podamos resucitar con un cuerpo glorificado. Amén. Entonces la salvación no está limitado por tiempo. Desde antes de la fundación del mundo, antes que existiera, cuando se puso el tiempo 0,0000000, y comienza el primer segundo, antes de eso, ya nuestra salvación estaba dada. Entonces,
¿Qué debo tener siempre? Seguridad de que Dios me ha llamado. Hoy lo leímos también en 1 Corintios capítulo 12. Nadie puede decir Señor a Jesús si no fuera por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar Señor Jesús si no está el Espíritu Santo en nosotros. Y tampoco, por el contrario, yo no puedo maldecir, no puedo rechazar a Jesús si es que el Espíritu Santo está en mí. Si no está en mí, pues eso va a suceder. Y aquí hoy, 1 Juan 5, del 11 al 13, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso es algo tan simple, pero con toda seguridad. ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Amén. Tienes la vida. Amén. Amén. Si tengo al Hijo, tengo la vida. Si no tengo el Hijo de Dios, no tengo vida. Por eso, hermanos, hoy tengo que volver a confirmar la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Hay personas que parecen haber perdido toda esperanza. ¿Por qué? Porque no tienen seguridad de que son hijos de Dios. Personalmente, criando a los hijos, a ver, ¿cuál de nuestros hijos para que nos pidan algo tienen que acaso pedir un permiso oficial de parte de la municipalidad o tienen que ellos hacer algún ritual para que puedan pedirnos un almuerzo, un desayuno? Nadie, ¿no es cierto? Simplemente dicen, tengo hambre, punto, ya está. Mamá, ¿qué hay de comer? Papá, ¿qué hay de comer? Ya está. ¿No es cierto? Ellos no tienen que hacer un ritual. Ya toca la hora del almuerzo, hay que comenzar el ritual. A ver, vamos a ver. Un ritual, ¿no? No, simplemente dicen, papá, ya es hora de almorzar. Mamá, ya es hora del almuerzo. ¿Qué has cocinado, mamá? ¿No es cierto? ¿Qué has cocinado? Ya está. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ellos no carecen? No carecen de seguridad. Tienen toda la seguridad de que son hijos. ¿No es cierto? Tienen toda la seguridad de que son hijos. Y por eso simplemente dicen, ¿qué hay de comer? ¿No es cierto? Pero si no fueran seguros, entonces no pudieran hacer eso. Digamos, el hijo del vecino no va a venir a tocarnos la puerta a decirnos qué hay de comer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no son nuestros hijos, no están seguros tampoco, obviamente, porque no son. Pero nuestros propios hijos de casa, ellos con toda seguridad van a decir, papá, ¿qué hacen cuando comienzan las clases? Lo primero que hacen es, papá, toma la lista de los materiales para comenzar el año. ¿No es cierto? ¿Es eso? Que ya cómo uno lo comprará, eso, ¿quién lo ve? Los padres. Ellos no están preocupados, simplemente a veces, papá, mira, esta es la lista, gracias, ya está. Porque ¿qué es lo que tienen? Seguridad de que son hijos de Dios. Nosotros debemos tener la misma seguridad. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Por eso vamos a entender el día de hoy. ¿Por qué la gente carece de seguridad? Es porque no conocen la nueva vida. ¿Por qué conocen la seguridad? ¿Por qué no tienen seguridad? Perdón, es porque no conocen qué es una nueva vida en Cristo Jesús. La persona que ha recibido salvación es aquel que confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquella persona que confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es sellado por el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, ¿qué hace en nuestras vidas? Está morando juntamente con nosotros. Cada lugar que voy, ¿quién está conmigo? El Espíritu Santo. Despierto, ¿quién está conmigo? El Espíritu Santo. Voy a descansar, ¿quién está conmigo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está conmigo. ¿Por qué? Romanos 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos seguridad. No hay ninguna mención de qué tiempo sea esto. Dice, la ley del Espíritu de vida te ha librado. Punto. No dice temporalmente. No dice por una semana. No dice por unos 5 días. Dice simplemente, la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero si no conozco esto, hermanos, lo que sucede es, estoy en un estado de separación.
Adán y Eva, desde un inicio, estuvieron separados de Dios por el pecado. Se corrompieron, se alejaron de Dios, y desde ese momento, ¿qué sucede? Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es padre de mentira. Este ser sucio, Satanás, constantemente quiere oprimir a las personas. Hechos 10:38. Oprime, acusa y acusa. Siempre está acusando y acusando y acusando, trayendo opresión a la vida de la gente. Eso sucede cuando no conozco que ya soy libre del pecado y de la muerte. Ahora tengo vida en Cristo Jesús. El Hijo de Dios está en mí. El Espíritu Santo está en mí. Soy hijo de Dios. Y si entiendo esto, puedo entender Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Es que separado de Dios, lo que el diablo constantemente va a traer, ¿qué es? Cargas. Cargas y cargas y cargas. Hace poco vi un documental. Hay muchos países donde están siendo muy atacados por la depresión o muy atacados por ansiedades, ¿no es cierto? Incluso mismos creyentes están atravesando esto. No digo esto con un son de avergonzar, no, sino es una realidad que está pasando. Y por eso, hermanos, es tan importante que podamos volver a confirmar nuestra seguridad en Cristo. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo soy un hijo de Dios. Amén. No importa la situación que se pueda levantar en mi vida, no importa la circunstancia en la cual me pueda encontrar, yo soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios puede poner todas sus cargas en Cristo Jesús. Pero si no hago eso, Efesios 2, del 2 al 3, solamente vamos a seguir la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe del aire, a Satanás. Y tanto es la opresión de las personas que finalmente, como dice en Hechos capítulo 8, versículos 4 y al 8, llegan a tener enfermedades espirituales y enfermedades físicas también. Tanto es el sufrimiento que luchan en el día a día, y lo más triste es que el día que mueran físicamente llega la segunda muerte. Lucas 16, del 19 al 30, el infierno. Es muy importante entender qué es una nueva vida. Es haber escapado de este estado. ¿De qué he escapado? Ya no más soy un hijo del diablo, ahora soy un hijo de Dios. La opresión que el diablo constantemente quería traer a mi vida se rompe en el nombre de Jesucristo. Mis cargas ahora se lo puedo entregar a Cristo Jesús. Ya no sigo la corriente de este mundo, ahora sigo la corriente del Evangelio. Toda opresión que se pueda levantar, el versículo 8 dice, y hubo gran gozo en aquella ciudad, a pesar de que pueda ser a mi alrededor muy difícil, en mi corazón, porque está Cristo, hay gozo. Amén. Grande gozo hay en mi alma hoy. Ya no más, nuestro destino final es el infierno, ahora vamos a ir al cielo. Amén. ¿Cuántos tienen su pasaporte para ir al cielo? Está sellado, ya tienen visa, por si acaso. Más fácil es ir al cielo que ir a Estados Unidos, hermanos. Imagínense, para ir a Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer uno? Ir a la embajada. Esperar todavía para que te den cita. ¿Cuándo será? Últimamente, después de la pandemia, ha sido muy difícil ya conseguir cita. Y encima pagar, se paga regular, creo que se paga como $500, ¿no? Algo así. Es fuerte el pago que uno paga. Y eso es a ver si es que te dan, si te rechazan, gracias por tus $500, ¿no? Claro, hasta volver a intentar nuevamente. Es decir, no es fácil ir a Estados Unidos, ¿no? No es fácil. Pero al cielo, ¿cómo vamos? Solamente pongo mi fe en Cristo Jesús. ¿Amén? Es mucho más fácil. No cuesta mi pasaje para ir allá.
Ya Cristo pagó el pasaje. Amén. Ya Cristo pagó el precio en la cruz. Solamente tengo que poner mi fe en Cristo Jesús. ¿Por qué muchos no tienen seguridad en su vida? Es porque no conocen cuáles son las bendiciones que han recibido ahora como hijos de Dios, las bendiciones de un salvo. Los que somos salvos ahora somos libres de los desastres. Siempre me cuestionaban acerca de esto. Me decían, pastor, yo no entiendo por qué usted habla de esto. Un día me acuerdo una hermana dijo, pastor, yo no estoy de acuerdo con este punto que usted dice, que somos libres de desastres. ¿Por qué dice que somos libres de desastres? Si la misma Biblia dice que van a venir desastres en el futuro, ¿por qué dice que somos libres del desastre? Yo le digo, bueno, ¿qué es ser salvo entonces? Si no soy libre de desastres, entonces, ¿qué es ser salvo? ¿Qué es ser salvo ahora que tengo a Cristo en mi vida? ¿Y de qué desastre estamos hablando? Ir a un lugar donde no hay ni una sola gota de agua, ir a un lugar donde constantemente arde en llama de fuegos, ir a un lugar donde no está la presencia de Dios, ¿ese es desastre o no? Es un grave desastre y un desastre eterno. De ese desastre Cristo nos ha librado. No estamos hablando de las cosas de aquí. Entiendan esto. ¿Se van a levantar guerras? Sí, Dios ha dicho que así va a suceder en los tiempos finales. ¿Va a haber hambruna? Sí, Dios ha dicho que así va a suceder en tiempos finales. ¿Hemos pasado una pandemia o no? Sí. Pero a pesar de todo esto, nada puede destruir nuestro espíritu, porque nuestro espíritu ya está en las manos del Señor. Amén. Somos libres de los desastres, hermanos. Amén. Somos libres del pecado. Gloria al Señor. Tanto el pecado original, pecado de consecuencia, los pecados de los antepasados. Cristo Jesús ha completamente perdonado todos mis pecados. Amén. Todos, así lo dice la Biblia. Todos nuestros pecados. No dice solamente pecado original. No dice solamente pecado de consecuencia. No dice solamente el pecado que cometiste ayer. El pecado de mañana no te he perdonado eso. Eso no dice la Biblia. Dice que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Amén. Pasado, presente y futuro. Dile a tu hermano, Dios ha perdonado todos tus pecados, hermano. ¿Cuántos creen aquí que Dios es omnisciente? Amén. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que conoce todas las cosas. ¿Creemos que Dios está limitado por el tiempo? No. Dios es ilimitado, Él no tiene límites. Si eso es cierto, ¿qué creen ustedes? ¿Que Dios sabía cómo le íbamos a fallar o no? Sabía. Y aún así, ¿qué hizo? Nos salvó. Amén. Nos perdonó. Sino que a veces es delicado para algunos pastores o incluso iglesias hablar de esto porque rápidamente el ser humano lo toma en su manera carnal, ¿no? Entonces puedo pecar. No. Ayer veíamos estos capítulos de 1 Corintios 6, 7 y 8. Decía Pablo, todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, todo es permitido, pero no todo me va a edificar. Va a haber cosas que yo puedo hacer, sí, de repente lo puedo hacer, pero te va a traer consecuencias. Cuando hablamos de que somos libres de pecado, quiere decir que ya somos libres de este lugar llamado el infierno. Hebreos 9:27 dice que está establecido que la persona, el hombre, muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿El juicio de qué va a ser? El juicio va a ser de pecado. Si tengo pecado, ¿a dónde tengo que ir? Al infierno. ¿No es cierto? Si tengo pecado, porque, ¿o el pecado puede entrar al cielo? No puede, ¿por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. El pecado no puede habitar en el cielo, no puede habitar con Dios el pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Entonces, ¿cómo entramos? Pues porque Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Amén. Esto es una gran bendición, hermanos. Hemos recibido una gran bendición. Cristo nos ha
salvado. Inmediatamente hemos sido liberados de todas las cargas del mundo. Ya las cargas del mundo no son nada para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Toda la autoridad que Satanás tenía en contra de nosotros ya no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Confiésenlo así. Amén. Declárenlo así todas las mañanas. Despierten y declaren: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Rompan tinieblas, hermanos. Todas las mañanas despierten. Rompan tinieblas en el nombre de Jesús. Van a salir a trabajar. Antes de salir, rompan tinieblas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos sido libres de ese destino final. El destino final antes para nosotros era el infierno. Cristo ya nos ha librado de todo esto. Les decía, más fácil es ir al cielo que ir a cualquier otro país. Somos libres de la autoridad del infierno. ¿Qué más Dios ha hecho en nuestras vidas? Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Gracias. Vamos a Efesios 2, vamos a leer versículos 6, 7 y 8. Sí, Efesios 2, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos hasta el 10, en el nombre de Jesús. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que la pongamos en práctica. Amén. Esa es la bendición que tenemos ahora en Cristo Jesús. Dice, estas bendiciones, ¿hasta cuándo duran? Hasta siglos venideros. Le decía a la iglesia el día domingo, hermanos, oremos para tener una iglesia que pueda ir hasta de aquí 300 años. Amén. En el nombre de Jesús, que podamos nosotros formar un buen fundamento como iglesia, levantar un buen templo, para que el templo continúe a nuestra siguiente generación. Hay restaurantes que pueden hacer esto. Hay restaurantes en algunos lugares del mundo incluso donde tienen 100 años de trayectoria, donde el abuelo comenzó, de repente el hijo, ahora el nieto, el bisnieto, 100 años tienen de trayectoria. ¿Y por qué no una iglesia? No puede durar más que unos 15 años, 20 años. Tenemos que levantar una iglesia firme y sólida que puede disfrutar de esta bendición de siglos venideros. Amén. ¿Por qué muchos carecen de la seguridad de salvación? Es porque no conocen el privilegio que han recibido como hijo de Dios. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí nada más está toda la bendición dada a aquellos que confiesan que Jesús es el Cristo. Solamente a los creyentes, ojo con esto, solamente a los hijos de Dios se les ha dado la autoridad y el mandato de poder predicar. Algo que ni siquiera los ángeles pueden hacer. ¿Solamente quiénes son? Los hijos de Dios. Decía el capítulo de ayer que leíamos, capítulo 6, 1 Corintios 6 y 7, si no me equivoco, el capítulo 7 dice, Pablo le reclama a los creyentes porque los creyentes estaban que peleaban entre ellos, se hacían demandas, se estaban denunciando el uno con el otro. Pablo le dice, qué vergüenza con ustedes, que hagan eso, que vayan ante jueces de afuera. Y Pablo dice algo muy interesante, dice, ¿no saben que ustedes son los que van a juzgar al mundo?
¿No saben que ustedes son los que van a juzgar incluso a los ángeles? Se refiere a los demonios caídos, a los ángeles. Y ustedes tienen que, para poder tocar temas internos, tienen que ir a un juzgado todavía, a un juez. Le decía Pablo, ¿acaso no hay uno de entre ustedes que tenga sabiduría para solucionar el problema allí? Eso me movió porque dice que nosotros vamos a ser los que juzgan al mundo, incluso a los ángeles. Dígame si eso no es un privilegio o no. Es un privilegio. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Y no porque haya venido a nosotros, sino porque Dios nos da eso. Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Tremenda bendición, hermanos. ¿Cómo es que podemos ser una iglesia firme cuando confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Vivimos esa confesión. Amén. Solamente a los creyentes se le ha dado autoridad para vencer a las tinieblas. Solamente a los hijos de Dios se les ha dado autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Vamos a 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Dice la palabra del Señor. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos entonces que nuestro enemigo, el diablo, está constantemente queriendo ¿qué? Devorar. No morder, sino devorar. Ojo con esa palabra. Quiere destruir por completo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Practicar el dominio propio y mantenernos alerta en el nombre de Jesús. Ahora vamos a Santiago. Vamos a leer lo que escribió el hermano de nuestro Señor Jesús, Santiago. Cuatro, 7. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Es necesario, hermanos, que aprendamos a usar nuestra autoridad como hijo de Dios para echar fuera demonios, para echar fuera las tinieblas en el nombre de Jesús. Ustedes que son padres, hermanos, son madres, cuando nuestros hijos vienen del colegio, vienen con tareas, ¿no es cierto? De repente, cuando están en primaria todavía, apenas están aprendiendo a escribir, apenas están escribiendo de repente a hacer oraciones. Y cuando llegan, se ve que tienen dificultad porque están como que, ¿no? Tratando de escribir. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Incluso, diría uno, no te preocupes, hijito, anda, duerme, yo te lo hago, ¿no? Yo te hago tu tarea. Pero no estuvimos haciendo un buen trabajo allí. ¿Por qué? Porque entonces el hijo no aprende a cómo desarrollarse. Ahora, Dios tiene toda la capacidad de simplemente decir, diablo, vete de ahí. Y el diablo tiene que obedecer. Pero lo que Dios quiere es que nosotros como hijos de Dios aprendamos a usar su autoridad en el nombre de Jesús. Cuando Jesús empieza a predicar el Evangelio, recuerden esto, y luego dice, ahora les toca a ustedes, van a ir de 2 en 2. Y yo les voy a dar autoridad para que puedan sanar enfermos, echar fuera demonios, para que puedan predicar el Evangelio. ¿Jesús podía hacerlo? Claro que sí. Él podía haber ido a todas esas regiones solito. Pero entonces, ¿por qué necesitaba de los discípulos? Es porque Él quería que ellos aprendan a usar la autoridad que tienen en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué muchas veces falta seguridad? Es porque no hemos aprendido a usar el nombre de Jesús, a usar la autoridad que tenemos como hijo de Dios. Hoy tenemos que empezar a usar la autoridad que tenemos como hijo de Dios. Amén.
Solamente a los hijos de Dios se nos ha dado el privilegio de recibir respuestas a nuestras oraciones. Dios nos oye, amados hermanos. Hoy lo hemos leído y lo hemos confirmado. Simplemente pidan como que ya lo han recibido y ya lo van a recibir en el nombre de Jesús. Ese es un privilegio porque es Dios mismo quien nos está respondiendo. No es el mundo, no son las tinieblas, no son los demonios. Es Dios mismo dando respuesta a nuestras vidas. Las bendiciones de los no creyentes están dentro del plan de Dios y bajo el destino de Satanás. Ellos reciben respuestas, a veces también reciben respuestas los no creyentes. Le oran de repente a algo, a una cruz, a una piedra, etcétera. Le oran a cualquier otra cosa y reciben respuestas. Pero eso es un destino final que va a traer destrucción. A eso nos referimos. Tienen que ustedes poseer la llave del reino de los cielos. Amén. ¿Por qué muchas veces carecen de la seguridad de la salvación? Es porque no conocen el método de vida. ¿Cómo es que nosotros ahora podemos vivir? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora como hijo de Dios? ¿Cómo es el método por el cual yo debo vivir el día a día? Primero, siempre tengo que pedir que Dios me dé la guía del Espíritu Santo. En todo lo que hagamos, la guía del Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer? Echar toda mi ansiedad, toda mi incredulidad ante el Señor. Echen todas vuestras ansiedades ante Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir mi vida de fe ahora? ¿Solamente siguiendo la corriente del mundo? ¿Que porque ahora soy perdonado de todo pecado, vivo como a mí me gusta? No. Pablo confesaba, Gálatas 2:20, juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay que empezar a desechar todo motivo incorrecto de mi vida. ¿Cómo debo vivir ahora? Recuerden ustedes la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5, del 1 al 10. ¿Qué es lo que ellos tenían? Un motivo incorrecto. Habían vendido su terreno, habían vendido el terreno y habían obtenido una ganancia. Era un tiempo donde todos ellos daban toda la ganancia ante la iglesia, ante los apóstoles. Ellos dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no guardamos un poquito para nosotros? Bueno, en realidad no hice poquito, hice una parte, ¿no? Habrá sido de repente una cantidad significativa. Pero hay que decirle que le vamos a pagar todo. Vamos a suponer que lo vendieron a 100,000 soles o dólares y dijeron, pues hay que guardar unos, no sé, pues 40,000 para nosotros, pero hay que decirle que costó 60, que nos costó o ganamos 60,000 dólares. Y cuando hacen esto, pues nadie engaña al Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Quién puede ganar al Espíritu Santo? Nadie puede engañar al Espíritu Santo. Y la historia de Hechos 5 cuenta que en ese mismo instante expiraron, murieron los dos, Ananías y Zafira. Y uno dirá, ¿pero por qué? Porque finalmente entregaron algo, ¿no es cierto? No es que no entregaron nada, entregaron algo. ¿Cuál es la moraleja de esa historia? ¿O qué nos quiere enseñar Dios por medio de esa historia? Tengo que deshacerme de todo motivo incorrecto. ¿Por qué? Porque finalmente todo motivo incorrecto nos va a llevar a eso, nos lleva a que dejemos las cosas de Dios. Cuando yo tengo un motivo incorrecto, sea el motivo de que la gente me vea, sea el motivo de que tenga fama, sea el motivo de que tenga dinero, como en el caso de Ananías y Zafira, sea el motivo incorrecto, esos motivos me van a llevar siempre a alejarme de las cosas de Dios. Por eso, ¿qué debo hacer? Botar todo motivo incorrecto. Amén. ¿Y qué debo hacer para recibir la guía del Espíritu Santo? Para recibir la guía del Espíritu Santo, Cristo tiene que ser el centro de mi vida. 2 Corintios 5:17, he aquí somos hechos nuevas criaturas, ¿dónde? En Cristo Jesús. Quiere decir que Cristo es el centro de mi vida. Amén. Pase lo que pase, esté donde esté, Cristo es el centro de mi vida. Ahora la prioridad como un hijo de Dios que yo tengo, la prioridad es la oración en el nombre de Jesús. Hoy lo hemos visto en el mensaje. Tengo que experimentar esa oración, que cuando oro le creo a Dios que Él ya me está entregando esta respuesta.
El mejor ejemplo es el centurión cuando va ante la presencia de Jesús y le dice, Señor, tengo un criado que está muy enfermo en casa, por favor sánalo. Y Jesús le dice, bien, vamos a tu casa. Y le dice, no, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Yo también soy un hombre de poder. Si yo le digo a este, ve, él tiene que ir. Si yo le digo a este, ven, tiene que venir, porque yo también soy un hombre de autoridad. Tan solo di la palabra y será hecho. Jesús lo toma como ejemplo. Dice, no he encontrado todavía a alguien que tenga tanta fe como este varón. Ojo, él no era judío. No era judío. Posiblemente era italiano, no sé, era gentil. Y miren, Dios usa a él como un ejemplo para sus mismos discípulos. Dice que en esa misma hora, ¿qué pasó con su criado? Ya estaba sano ya. Estoy seguro que él habrá ido contento a casa sabiendo, como en alguna serie lo han puesto también. Él llega a casa, antes de ir a casa se va al mercado, compra carne, compra flores, compra arrocito, porque ¿qué estaba pensando? Pues voy a hacerle una comida a mi criado, ¿no? Porque sabía que estaba sano ya. Orar creyendo que ya lo hemos recibido. ¿Cuál debe ser la prioridad de mi vida ahora? La prioridad de mi vida es Hechos 1:8. Tengo que predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Amén. Predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Y con esto, hermanos, punto 5, recibamos sanidad. En oración, recibamos sanidad. Hay mucho que tenemos que sanar. Y estoy dando este mensaje de la seguridad porque hay muchas cosas que se deben sanar en el día a día. Nuestro Latinoamérica está centrado, o al menos ha tenido mucha historia de idolatría, de culto ante los antepasados, ¿no es cierto? Y todo esto trae enfermedades, querramos o no. ¿Por qué? Porque todo es un ámbito espiritual. Por eso tenemos que empezar a recibir sanidad en el nombre de Jesús. Algunos puntos para recibir sanidad. Empecemos a practicar primeramente la oración profunda. Mientras hagamos oración profunda, amados hermanos, practiquemos la respiración profunda. Cuando hay momentos de dificultad o hay momentos de pena, ¿se han dado cuenta que algunas veces el cuerpo hace... ¿No es cierto? Hace eso el cuerpo. A veces uno está pensando y de pronto... ¿No es cierto? Hay momentos donde hay tanta carga en la vida que el cuerpo se olvida de respirar. Entonces, naturalmente, ¿qué es lo que pide el cuerpo? Aire. O sea, el cuerpo está diseñado para que podamos respirar profundamente, sino que muchas veces no lo practicamos así. Hay que empezar a tomar un tiempo de respiración orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Después, ¿qué más? Cuidemos nuestros alimentos. Está científicamente comprobado que los alimentos pueden alterar nuestro estado de ánimo, o los alimentos también traen enfermedades. Por eso cuidemos qué comemos. No digo que esté mal poder comer lo que nos gusta, solamente digo hay que cuidar. Amén, hay que cuidar. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar realmente a nuestra salud. Últimamente lo que me ha ayudado mucho con mis alergias ha sido el polen y la miel. Tomo media cucharada de polen por la mañana con una cucharada de miel, o me gusta el café, entonces en vez de azúcar uso miel con mi café, y me ha ayudado muchísimo en lo que es alergias. De verdad, me ha ayudado mucho. ¿Pero por qué? Porque le pongo cuidado a lo que estamos comiendo, le ponemos cuidado a lo que ponemos a alimentarnos, y también practiquemos lo que son los ejercicios necesarios. No digo que tenemos que ser físico-culturistas ni nada de esto, ¿no? Pero al menos podamos hacer algún tipo de ejercicio, ¿no es cierto? Y a veces pensamos que porque caminamos hacemos ejercicio. No necesariamente. Me estoy refiriendo a que de manera concentrada podemos al menos media hora al día, al menos una hora al día, no sé el tiempo que puedan, ejercitar su cuerpo. Amén. Ejercitar su cuerpo. Y esto va a traer mucha sanidad a nuestras vidas. Oración profunda,
respiración, los alimentos y los ejercicios. Verán que eso va a ayudar mucho en nuestra vida de fe. ¿Para qué? Para que tengamos seguridad de que somos hijos de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús para que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por darnos la seguridad por medio de tu palabra que somos llamados hijos tuyos. Ayúdanos a vivir en fe, creyéndote a ti, creyendo tus promesas, creyendo en las cosas que harás en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Te oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.